Feliz sábado, amada iglesia del Señor. Que Dios les bendiga. Qué gusto nuevamente estar compartiendo con ustedes en esta oportunidad tan hermosa. Y para nuestra familia siempre es un gusto cuando nos invitan poder estar en esta congregación tan especial. Veo ya rostros de personas que de verdad ya en nuestro corazón, cuando las vemos, hay algo en el corazón que comienza como a latir más rápido, ¿verdad? Así que espero que sea recíproco, ¿verdad? Espero que sea así igual. Y de verdad nos da mucho gusto de poder acompañarles y sobre todo nos da un gran gusto y un gran honor para dedicar la palabra del Señor. A eso venimos, a escuchar su palabra. Amén. Amén. Antes de iniciar en la predicación de esta hora, yo quisiera tener una oración especial. Siempre vamos a orar. Y creo que estos momentos son unos momentos que la iglesia debe de aprovechar en ese ambiente de adoración, que es donde podemos experimentar la gracia, la misericordia de Dios. Quizás para muchos, en nuestro trabajo, en nuestro día a día secular, quizás tenemos poca oportunidad de conectarnos con Dios. Y en ese ambiente de adoración, de reflexión, es quizás cuando nuestro corazón está más sensibilizado a escuchar su palabra. Así que vamos a orar y vamos a orar específicamente por su necesidad. Yo no la conozco, pero el que importa sí la conoce. Dios conoce su necesidad. De pronto tal vez aquí hay una persona que por el tema de salud no se ha sentido bien durante algún tiempo atrás. Alguna persona que ha estado luchando con alguna enfermedad. Hablo con algún tipo de enfermedad, quizás cáncer, habló tal vez de enfermedades no solamente físicas, sino también psicológicas, emocionales. Gente que también está luchando con la depresión, con la ansiedad, con un sinfín de situaciones que de pronto sienten que la vida les ha ido de alguna manera intentando como sacar lo mejor de sí. Y a veces uno no entiende por qué está pasando y atravesando una situación de esas, pero Dios siempre tiene el control y Dios siempre va a hacer su perfecta voluntad en nuestra vida. Hace un tiempo atrás me decía una persona, Hugo, una persona mayor, Hugo, yo aún todavía no he podido superar una situación que en mi niñez me ocurrió y mucho dolor porque sentí que una persona de mi familia me falló. Robó algo de mí que era mi inocencia y desde ese entonces yo a nadie se lo había dicho y hasta ahora lo estoy intentando sacar, porque ahí adentro han pasado muchos años, han pasado muchas décadas, ahí en mi corazón ese dolor profundo de solamente ver a aquella persona me hace sentir como que si estuviera en ese momento, como me faltaba el respeto. Y hay tanta gente que está pasando por una situación así, líderes, gente que está tal vez a su lado que usted de pronto no conoce porque no ha interactuado y tal vez alguna persona hasta le da pena exteriorizar todo eso, lo que está pasando, lo que está sintiendo. Son esos dolores del alma que a veces la gente no ve, pero están allí. Y yo quiero compartir con ustedes el texto bíblico. Voy a pasarme para ahí, ya que me invitaron a pasarme para ahí adelante, ¿verdad? Voy a ponerme aquí adelante, así que al de la cámara me voy a colocar por acá. Porque el texto bíblico de hoy es ese, el texto bíblico que compartimos, Jeremías, el capítulo 31. ¿Saben cómo es conocido Jeremías? ¿Saben cómo? Como el profeta llorón. ¿Por qué el profeta llorón? ¿Verdad? No era que le decían, lloroncito, que por todo llora. No. Era el profeta llorón porque Jeremías representaba mucho lo que Dios sentía por su pueblo. Aquel pueblo rebelde, aquel pueblo que no quería hacer su voluntad, aquel pueblo que siempre andaba sus corazones en poses de otras cosas, que se desfocalizaban constantemente. Y Jeremías, aquel profeta llorón, escribe capítulo 31, Dios le habla a Jeremías. Gracias, muy amable. Este diácono le vamos a dar, ¿verdad?, la estrella del mes, el diácono del mes. Capítulo 31, versículo 3, dice la palabra del Señor. Capítulo 31, versículo 33. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno
te he amado, por tanto, te prolongaré mi misericordia. ¿Cuántos creen esa palabra? ¿Ven lo que dice el texto bíblico? Con amor eterno te he amado. Y posiblemente alguien necesita escucharlo hoy. Con amor eterno Dios te ha amado. Y el amor de Dios es un amor incondicional. No depende de lo que usted de lo que usted haga. Porque si dependiera de lo que usted haga, sería por sus méritos. Y no es por nuestros méritos, es por su gracia, es por su misericordia. Por eso nos ama. Es incondicional. Tal vez el amor de pareja, hay alguien que está diciendo: ay, Hugo, vengo con el corazón roto porque estoy enfrentando la pérdida, estoy en un divorcio, en un proceso de divorcio, me siento defraudado, me siento decepcionado, me siento mal, fallaron a mi confianza, me siento mal. Con amor eterno Dios te ama. Joven, el valor que usted tiene como persona no lo determina lo que usted tiene, no lo determina su teléfono, no lo determina un título académico, no lo determina la ropa, el tipo de ropa que estoy dando, no, su peinado, no. Eso no te da valor como persona. Dios te ama también. Escúchalo, con amor eterno, Él te ama. Él te ama. Por eso vale la pena vivir por el amor de Dios. Él nos ama. Así que en esta oportunidad vamos a orar. Antes de tener la reflexión vamos a orar. Porque aquí hay gente que de verdad necesita sacar en su corazón lo que tiene ahí, lo que está cargando. Así que yo le invito, por favor, póngase de pie, vamos a orar en este momento. Vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial, a ese Dios maravilloso, a ese Dios poderoso. Dice el texto bíblico que depositemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Dios tiene cuidado de nosotros. Oremos. Amado Padre, te queremos agradecer en esta hora porque en tu palabra tú dices que con amor eterno tú nos amas. Nos has amado antes de que nosotros, Señor, naciésemos, Señor. Antes, Señor, de que viniéramos a este mundo, ya tu amor se había manifestado para nosotros. Y te agradecemos, Señor, porque en cada momento de la vida tú nos reflejas tu amor. Gracias, Padre, porque tu misericordia es eterna, porque nunca se acaba, porque a pesar de nuestras rebeldías, Señor, porque a pesar de nuestra desobediencia, porque a pesar de que queremos hacer las cosas a nuestra manera, tu misericordia, tu gracia, Señor, es eterna. Aquí estamos presentes, Señor. Aquí estamos poniendo nuestras ansiedades, nuestras luchas, nuestras enfermedades delante de ti, oh Dios. Quita nuestra carga, Señor. Aligérala, oh Padre Celestial. Pero sobre todo, danos la seguridad de que tú estás con nosotros. Háblanos, Señor, al estudiar tu palabra. Y que tu Santo Espíritu, Señor, en esta hora nos fortalezca, nos anime, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús oramos. Amén. 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 Gloria al Señor. Ayer veía a un señor, cuando yo iba para mi casa, veía a un señor que iba saliendo del parque y ese señor venía como con un chaleco, con unas, creo que le da peso. Estaba haciendo ejercicio. Tal vez algunos de ustedes salen a caminar y se han conseguido esos chalequitos, ¿verdad? Entonces son varias libras de más que andan cargando. Yo me imagino que cuando este señor llega a la casa, se quita ese peso de encima y lo pone a un lado, se siente livianito y dice: ay, algo perdí, ¿verdad? ¿Se imaginan ustedes con 10 libras menos? ¡Wow! Qué bonito, ¿verdad? ¿Ve? Qué bonito. Así fue lo que nos pasó ahorita en esa experiencia. Nos quitamos el peso de encima. Bien, vamos a estudiar en la palabra del Señor una historia que creo que nos va a hacer reflexionar en cuanto a la historia del ser humano. Jorge Agustín Nicolás Ruiz, de Santayana, escribió en algún momento y él decía: quien olvida su historia está condenada a repetirla. Y hoy vamos a hablar un poquito acerca de la historia bíblica
para no cometer los mismos errores que en algún momento el pueblo de Dios cometió. ¿Cierto? Vamos a analizar, vamos a estar estudiando un poco acerca de la palabra del Señor. Y la historia de hoy la encontramos en Números. Yo quiero invitarle para que usted busque conmigo Números, el capítulo 13, y cuando lo tenga listo me dice amén. Amén. Números, el capítulo 13. Amén. ¿Lo tenemos? Bien, vamos a estudiar en nuestras Biblias Números, el capítulo 13. Hay la gente que nos está acompañando también a través de las redes sociales. Le invitamos para que busque con nosotros Números, el capítulo 13. Noten ustedes lo que la palabra del Señor nos menciona. Hablemos un poco acerca primero del contexto de cómo el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, llegó acá a este marco histórico. Cuando leemos la palabra del Señor, nos vamos a dar cuenta, en los primeros capítulos de Números también, nos narra, obviamente en Éxodo también, Números, nos habla acerca de cómo Dios liberó al pueblo de Israel de la opresión de los egipcios, ¿cierto? Ya todos lo sabemos, cómo Dios sacó a Israel con mano poderosa de aquel pueblo egipcio, ¿no? Eran esclavos allá en aquel pueblo en Egipto. Y durante mucho tiempo el pueblo de Dios clamó, y ahora sí experimentaron la liberación de Dios. Qué hermoso, ¿no? Saber que en algún momento el ser humano, cuando clama, Dios responde. Dios siempre va a responder. Y en medio de la necesidad del pueblo, Dios respondió. Y levantó a un líder. ¿Cómo era que se llamaba el líder? Moisés. ¿Recuerdan? Moisés fue el que tuvo, aquel reto. Y le hablo aquí a los líderes, ¿verdad? El liderazgo es todo un reto, es un desafío. Y Moisés encontró una gran cantidad de desafíos que el pueblo constantemente le decía, pero ¿cómo nos sacaron de allá para venir a morir en el desierto? Mejor nos hubiéramos quedado allá en Egipto, practicando las culturas del pueblo de Egipto, aquellas ollas de carne, ¿verdad? Aquellos asados que hacíamos allá, aquellas carnitas que hacíamos allá. Mejor estamos allá que venir a morir aquí en el desierto. Eso es lo que le decían a Moisés. Parte del liderazgo, ¿no? Estar escuchando la queja de mucha gente, ¿no? Ay, pero ¿cómo es posible que en esta iglesia se vaya a hacer eso? Ay, pero... Y no solamente eso, sino que también, incluso hasta experimentó en algún momento también la queja de sus hermanos. Recuerden ustedes, el capítulo 12 incluso habla como María y Aarón en algún momento comenzaron a hablar de Moisés. Y comenzaron a decir, pero ¿acaso solo profeta él es? ¿Acaso solo Dios puede manifestarse a través de él? Y todos recordamos lo que pasó en la historia bíblica. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en ese momento? ¿Recuerdan ustedes? ¿Qué pasó con la hermana de Moisés? ¿Qué pasó? Una lepra, ¿recuerdan? Sufrió una lepra por estar hablando del líder, de la persona que Dios había puesto, de su representante. Y aquí ocurrió algo muy interesante, porque eso pasa con muchas Miriam, ¿verdad? En la vida, hablemoslo en nuestras iglesias. Se comienza aquella muchacha a quejar del liderazgo de Moisés. Y dice la palabra del Señor que debido a la lepra de esta mujer, ella se separó durante se tenía que separar por su condición, salir del campamento durante 7 días. Durante 7 días. ¿Y saben qué pasó con el pueblo? El pueblo de Dios se retrasó durante 7 días por la actitud de aquella persona. Es que hay gente en la vida que tiene ciertas actitudes que no nos dejan avanzar. Hay que revisar ciertas actitudes que mucha gente tiene que no nos permite avanzar, que no nos permite progresar en nuestra vida espiritual, en nuestra vida o en nuestra carrera académica, a nivel profesional, en el estudio, a nivel sentimental. Hay gente que nos estanca, que no nos permite avanzar. Y el pueblo de Dios durante 7 días estaba esperando a aquella mujer hasta que Dios nuevamente la restauró. Y ahora sí, cuando aquella mujer se incorporó al pueblo, el pueblo comenzó a caminar. E iban hacia lo que Dios les había
prometido. Y yo estoy seguro que muchos de los que estamos aquí estamos caminando en promesa. En la promesa que Dios nos ha hecho en algún momento de que vamos a poder experimentar por la eternidad su gloria, su amor, su misericordia. Esa es la promesa que todos tenemos. Estamos aquí porque anhelamos estar con Jesús. Estamos aquí no porque no tenemos que hacer nada en nuestra casa o porque no tenemos que ir a trabajar. No, estamos aquí porque deseamos estar con Jesús por la eternidad. Yo no sé si usted lo desea, pero yo deseo en mi corazón. Yo le digo, Señor, ven pronto, porque esto nadie lo va a arreglar. Ningún presidente, nadie lo va a arreglar, nadie. Jesús tiene que venir y tiene que restaurarlo todo. Imagínense ustedes, tenemos que anhelarlo, que en nuestro corazón ese sea nuestro anhelo. Ni la muerte le tenemos que tener miedo. ¿Imaginan ustedes? Morir para nosotros, decía el apóstol, ¿verdad? El morir para mí es ganancia. ¿Por qué? Porque él estaba seguro de su vida espiritual. Y el pueblo de Dios estaba a punto de recibir lo que Dios les había prometido. Y en el capítulo 13, ahora sí, dice el texto bíblico, capítulo 13, versículo 1, dice la palabra del Señor. Y Jehová habló a Moisés diciendo, no nos perdamos aquí de ese texto tan importante. ¿Quién habló? Jehová. Dios le dio una orden a Moisés. Dice el texto, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo, vean como dice el texto bíblico, yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Noten ustedes, desde la revelación de Dios, allá en el monte Horeb, en el monte Sinaí, a este periodo más o menos, habían pasado unos 90 días, cuando Dios se les había revelado, allá en el monte Sinaí. Y ahora el pueblo de Dios había caminado durante un tiempo, estaba a punto de entrar a la tierra prometida, y estaban acampando allí en el desierto, y Dios le dio una indicación a Moisés, y le dijo, Moisés, envía 12 personas, para que vayan, para que reconozcan aquella tierra que yo les prometí, para que vayan, para que con sus ojos vean la promesa cumplida. Esa era la promesa cumplida, lo que ellos tanto anhelaban. No solamente era su libertad, ahora podían restaurar sus vidas, sus familias, su vida normal. Tenían la posibilidad de hacerlo, estaban a punto de entrar. Y el texto bíblico dice, en la tierra que yo les doy. Ya Dios se los había dicho, lo estaba dando por seguro, con seguridad. Esta es la tierra que yo les doy. Esta es su tierra. No dice el texto, esta es la tierra que les voy a dar. Así no lo dice. Esta es la tierra que posiblemente van a heredar. No había una posibilidad. Era una realidad. ¿Entendemos eso? Porque Dios, ese es el lenguaje de Dios. El lenguaje de Dios es ese. Dios nos habla con seguridad. Dios no nos dice, quizás tal vez te voy a sanar de la enfermedad. Quizás te voy a quitar la carga del dolor. Quizás te voy a sanar esa herida emocional. No, Él nos da la garantía, la certeza de que las cosas se van a hacer. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Padre Celestial. Esa es la tierra que yo les voy a dar.
Y dice el texto bíblico que así hizo Moisés. Pero noten ustedes el capítulo 13, el versículo 16. Después, cuando ya Moisés comienza a escoger aquellos 12 hombres que de plano, noten ustedes que dicen que eran hijos de príncipes, eran como príncipes, tenían cierto liderazgo, eran personas especiales, era un representante por cada tribu. O sea, eran personas que tenían cierta jerarquía, ¿cierto? Cierto liderazgo. El capítulo 13, el versículo 16, nos habla acerca de cómo Moisés fue escogiendo. Dice aquí, estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer a la tierra. Y Oseas, hijo de Nun, Moisés le puso por nombre Josué. Y aquí aparece un representante de Dios y un hombre que va a marcar aquí la diferencia en la historia. Pero el versículo 17, noten ustedes cómo Moisés transmite el mensaje que Dios le dio de una manera diferente. Noten ustedes, Dios solamente le dijo a Moisés, ve a reconocer la tierra, ¿cierto? Eso fue lo que le dijo, ¿cierto? ¿Estamos ahí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora noten ustedes cómo Moisés le dice a aquellos representantes, los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciendo, subid aquí hacia el sur y subid al monte. Hasta ahora todo va bien. Dice el texto bíblico, y observar la tierra, ¿qué tal es? Y el pueblo que habita, si es fuerte o débil, si poco o numerosos, y cómo es la tierra habitada, si es buena, es mala, cómo son las ciudades habitadas, si son tiendas o son fortalezas, y cómo es el terreno, si es fértil, si es árido, si hay o no árboles, esforzados, tomar el fruto del país. Y el tiempo, dice el texto bíblico, era el tiempo de las primeras uvas. Noten ustedes ahora cómo Moisés comenzó a añadirle algunos otros detalles. Vayan ustedes a la tierra prometida, vayan a aquella tierra de Canaán, investiguen cómo es esa tierra, si es próspera, si hay árboles, si no hay árboles, quiénes habitan en aquel lugar, si el pueblo es poderoso, si hay ejércitos, si hay ciudades fortificadas. Noten ustedes cómo Moisés comienza a añadirle más indicaciones a aquellos representantes, a aquellos espías. Ya tenían una carga diferente. Dios solo quería que aquellos contemplaran lo que Él les iba a entregar, no que aquellos escogieran si querían o no querían. No, era lo que Dios ya les había ofrecido. Lo que tenían que hacer solamente era tomarlo. Eso es lo que tenía que hacer el pueblo. Eso es lo que tenían que hacer ellos. Y el texto bíblico dice que ellos fueron y estuvieron allí y subieron. Y al cabo, dice el texto, de 40 días regresaron. ¿Se imaginan ustedes? Allí iba Josué, iba Caleb. Y cuando ellos regresaron, aquellos 2 espías, dice el texto bíblico, después de 40 días, posiblemente fueron 20 días de ida, ¿verdad? Y 20 de regreso. Venían con algo, venían con algunos detalles. Dice que algunos de ellos tomaron un racimo de uvas. Y las uvas eran tan grandes, ¿verdad? Que la cargaban entre 2 personas. Venían con granadillas, venían con higos, venían con cosas que la gente podía ver. ¿Se imagina? Dice que cuando llegaron, el pueblo de Dios estaba ahí esperándolos. Yo no sé qué hubiese pensado usted. Pongámonos ahí en ese momento. Ver aquellos 12 espías venían regresando, y cuando la gente comienza a ver aquel producto de aquellas tierras, ¿cómo creen ustedes que se sentía la gente? ¿Cómo se hubiese sentido usted? Si ve que alguien trae algo que confirma lo que Dios había dicho, ¿cómo se sentiría usted? ¿Con qué? ¿Con esperanza? ¿Cómo se sentiría usted si ve aquellas uvas enormes, grandes, aquellas granadillas? Posiblemente eran productos
no transgénicos, ¿verdad? Transgenéricos, sino que eran puros. Lo que Dios había creado. Es más, no solamente esto, cuando aquellos hombres comenzaron a hablar, su discurso comenzaron diciendo, esta es la tierra, y ciertamente es una tierra próspera. ¿Cómo se sintió usted? ¡Wow! Es una tierra que fluye leche, que fluye miel. Es la tierra que Dios prometió. En ese momento, yo no sé, pero yo estaría feliz, estaría ansioso de entrar a ese lugar, no solamente por lo que dijeron, sino también por lo que estaba viendo. Esa es la tierra que mi Dios me prometió. Esa es la promesa que Dios me está heredando. La promesa que tanto había esperado se está cumpliendo. Estamos a unos minutos de entrar a aquella tierra. Estamos a algunos pasos de conquistar lo que Dios nos dio. Así me sentiría yo. Pero en ese momento aquella gente interrumpió. Pero hay algo. Es una tierra que nos va a devorar. Es una tierra habitada de gigantes por gigantes. Nos van a devorar como langostas, nos van a devorar. Nos van a aniquilar. No podemos entrar, no podemos poseerla, porque nos van a destruir. ¿Se imaginan ustedes? Y aquí es donde el ser humano comienza en esa guerra espiritual, en esa guerra de confianza, en esa guerra de desesperanza. Confío, no confío. Pongo mi confianza en el Señor, pero de pronto se me cae mi esperanza, se me cae mi fe. Confío ciertamente que la palabra de Dios es fiel. Tomo la determinación de decir, Señor, hoy por fe voy a renunciar a ese trabajo, voy a renunciar a mi estilo de vida. Pero de pronto tal vez la duda comienza a aparecer, la incertidumbre comienza a aparecer. Y es un tema hasta fisiológico. ¿Saben qué ocurre, por ejemplo, en el cerebro del ser humano cuando uno está frente a la incertidumbre? Es parte de prefrontal del cerebro, la encargada de tomar decisiones, de gestionar emociones, decisiones, ¿no? De la planificación, entre otras. Se ve alterada, disminuye esa capacidad de confianza. Cuando está ahí la incertidumbre, cuando está ahí la desesperanza, cuando el corazón del ser humano se comienza a llenar de temor. ¿Por qué nos llenamos de temor? Porque comenzamos a perder de vista que hay un Dios que está con nosotros. El pueblo de Dios se le había olvidado que aquel maravilloso Dios los había protegido en el desierto. No era una historia, era una realidad. En la mañana venía con ellos una sombra que los protegía del sol. En la noche una columna de fuego los cuidaba. Dios estaba con ellos. Su presencia estaba con ellos. ¿Cuántas veces vieron ellos el Shekinah, la presencia de Dios? Hasta tuvieron miedo. Y le dijeron, Moisés, mejor habla con Dios, porque Dios está aquí y no queremos morir. Dios caminaba con su pueblo y Dios les había prometido. ¿Lo entendemos? Es la promesa de Dios. Dios no va a mentir. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios cumple su palabra. En Dios las cosas son sí y amén. Él no cambia. Dios respalda su promesa. Y es lo que tenemos que entender hoy, en ese momento de incertidumbre que usted está pasando en su desierto personal. Entiéndalo. Ya Dios lo prometió. Y si Dios lo prometió, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Llévese eso para su casa. Dios lo va a hacer. Dios siempre va a hacer su buena voluntad, porque Dios sabe que es lo mejor para nosotros. Dios les había dicho, yo los voy a acompañar, yo les daré la victoria, yo estaré con ustedes, yo caminaré como poderoso gigante. Solamente tienen que recibir, permitan que reciban esa bendición,
déjese bendecir. Hay gente que no quiere dejarse bendecir por Dios. Hay gente que sigue luchando. Hay gente que quiere hacerlo a su manera. Hay gente que el orgullo no les permite que Dios intervenga y que quieren hacer las cosas a su manera. A su manera. Yo lo hago, yo lo quiero hacer a mi manera. Yo no necesito de nadie. Yo no necesito de nadie. Y cuando las cosas salen mal, quieren resolverlas a su manera y se empeoran. Ahí estaba el pueblo de Dios. Algunos historiadores dicen que estaban a 11 días prácticamente de entrar a aquella tierra. 11 días caminando, pero les faltó un paso de fe para poder entrar ahí. Pero allí también habían dos hombres. Ahí estaba Caleb, ahí estaba Josué. E interrumpieron a aquellos hombres y le dijeron: no, ciertamente sí, aquella tierra es una tierra de gigantes. De hecho, cuando usted comienza a leer la palabra del Señor, se da cuenta, también ahí en Samuel, 2 Samuel, nos habla acerca de que allí habitaban hombres. Había un hombre, un gigante, que tenía 24 dedos. 24 dedos, 6 dedos en cada, 6 en cada mano, ¿verdad? Y 6 en cada pie. 24 dedos. ¿Se imaginan ustedes la estatura de aquel hombre, aquel gigante? Ciertamente, decían aquellos hombres, es tierra de gigantes y es un pueblo poderoso, pero no tenemos que dejar de creer que Dios está con nosotros, que Dios nos va a acompañar, que Él nos dará la victoria. Josué y Caleb entendían que Dios estaba con ellos. ¿Entendemos? ¿Lo entendemos nosotros? ¿Comprendemos que Dios pelea por nosotros? Ese es nuestro Dios. Es un Dios que promete su presencia, a pesar de que a veces no se sienta. Elías, quizás en el momento de mayor incertidumbre en su vida, allí en una cueva, dentro de una cueva, con miedo, decepcionado quizás con su Dios, peleando con su Dios, y posiblemente tal vez a usted le ha pasado en algún momento que usted se siente defraudado y comienza esa lucha, ¿verdad?, con Dios, ese pleito, ¿verdad?, con Dios, y Señor, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me está pasando esto, Señor? Si yo he intentado tener una vida diferente, he intentado vivir para ti, Señor, no entiendo por qué ahora se presentan esos problemas en mi casa, en mi relación de pareja, con mis hijos, en mi trabajo. Porque yo tanto tiempo desempleado, Señor, si yo te he sido fiel. Y comienza esa lucha, ¿verdad?, que tiene el ser humano con Dios. Y ahí estaba Elías, en ese momento de soledad, se sentía solo, sentía que él era el único representante de Dios, que todos los demás habían doblado sus rodillas ante Baal. Y ahí estaba. Y dice el texto bíblico que Dios se aparece donde estaba Elías, allí en la cueva, y le dice: Elías, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí en esta cueva? ¿Saben por qué Dios le dijo eso a Elías? Noten ustedes cómo Dios le habló a Elías. Dios no le dijo: Elías, ¿qué haces allí en esta cueva? ¿Qué haces allí en esa cueva? No, Él le dijo: ¿qué haces aquí? ¿Saben por qué? Porque Él estaba con Elías allí en ese momento de tanta incertidumbre para él. Porque Dios siempre lo ha hecho. En aquel horno, con aquellos hombres, ahí mismo estaba también Dios, su presencia, su protección. En aquel pozo, con aquel león, ahí estaba la presencia de Dios, al cuidado de aquel joven, de aquel hombre que estaba allí, confiado, esperanzado de que su Dios le iba a acompañar, porque ese es nuestro Dios. Estamos a punto de entrar a nuestra promesa eterna, pero aquí hay gente desanimada,
Aquí hay gente que todavía se está preguntando, que se está cuestionando, ¿valdrá la pena seguir perseverando en la fe? Aquí hay gente que hoy no se ha decidido totalmente entregar su vida al Señor, que no lo ha hecho, que lo vemos aquí sentado, sentada, pero no se ha entregado totalmente a Dios, que no está confiando plenamente en Dios. Aquí hay gente que hoy está diciendo, bueno, pero con el sábado es suficiente. Y el resto de mi vida, de mi semana, no importa. Mis conversaciones, lo que veo, lo que escucho, no importa, eso no importa. No, aquí hay gente que de verdad necesita hoy tomar una decisión. Y es la decisión de confiar plenamente en Dios. La decisión de ser obediente a pesar de, me quedo sin trabajo, me quedaré sin trabajo, pero no me quedaré sin la oportunidad de tener vida eterna. Aquí hay gente que tiene que confiar en Dios, que tiene que ser más valiente, que tiene que confiar en sus promesas. Porque Dios, si lo prometió, lo cumplirá. Mantengámonos firmes en la esperanza que profesamos, porque fiel es el que lo prometió. Fiel es Él. Dios es fiel. Pero no siempre la mayoría tiene la razón. Y el pueblo de Dios, en lugar de escuchar a aquellos dos hombres, a aquellos representantes que confiaban en Dios, que les decían, vamos, entremos, vamos, heredemos lo que Dios nos prometió, vamos, recibamos por fin lo que tanto hemos anhelado, demos ese paso de fe, confiemos en ese Dios que nos ha protegido durante el camino, que nos sacó de Egipto con mano poderosa. No se nos puede olvidar de dónde nos sacó Dios. ¿Se acuerda usted de dónde Dios lo sacó? No se le olvide de dónde Dios lo sacó, de allí, de lo más profundo de la miseria. Dios te rescató. De allí, de lo más profundo de la miseria, Él te miró con amor profundo, con amor eterno. De allí, por eso vale la pena seguir perseverando en la fe. Por eso vale la pena decir, Señor, confío, a pesar de que todo se vea negro, Señor. Se me fue la palabra, sombrío. Es que la iba a decir en francés. Los impresioné, ¿eh? A pesar de la oscuridad, a pesar de la angustia, a pesar del dolor, sé que estás allí, Señor. Él está allí. Dice el texto bíblico que el pueblo de Dios se quejó contra Moisés, contra Caleb, contra Josué, y querían apedrearlos, querían matarlos. Querían volver nuevamente, porque esa es la tendencia del ser humano, volver otra vez allá donde Dios nos sacó, porque creemos que allá estamos bien. No, allá usted no estaba bien, en aquel mundo de inmundicia, entre botellas, tomando alcohol, fumando, drogándose, en prostíbulos. No, allí no estaba bien, ahí no radica la felicidad. No era eso lo que usted necesitaba. Y Dios te sacó de allí, de esa vida miserable, para que usted viva diferente. Eso es lo que quería Dios para su pueblo. Y aquel pueblo que estaba a un paso, era dar un paso de fe para heredarlo. No pudieron entrar a aquella tierra que Dios les había prometido. Qué triste como termina el relato. 40 años en el desierto, iban a dar vuelta por el desierto, iban a pasar necesidades nuevamente allá en el desierto, que eso era lo que querían, allí pasar necesidades, ahí vivir de acuerdo como ellos querían vivir.
bajo su propia voluntad y no a la voluntad de Dios. Así era como ellos querían vivir. 40 años hasta que aquella generación iba a morir. No iban a entrar a la tierra prometida. No podían entrar a la tierra prometida. ¿Saben por qué? Porque realmente no lo anhelaban. Porque no lo querían. Porque no creían que Dios se las quería dar. Entendámoslo de verdad. Dios quiere bendecirnos. Tenemos que creerlo. Dios quiere restaurar tu vida. Quizás durante mucho tiempo seguirás luchando con la enfermedad, pero al final Dios te dará la victoria. Es tiempo para levantarte y decir: Señor, yo ya quiero romper el ciclo de esta sensación, de mi estado anímico, Señor. Yo ya quiero, Señor, superar esta adversidad. Yo necesito tu ayuda, yo necesito tu protección. Necesito, Señor, que pongas en mi corazón la confianza para caminar con la seguridad de que tú estás conmigo. Ese es Dios. ¿Hay aquí alguna persona que en esta oportunidad quiera decir: yo me quiero levantar, yo quiero dar ese paso de fe, yo quiero confiar, Hugo, yo ya no quiero vivir de la apariencia, yo ya no quiero seguir proyectándole a la gente que mi vida está bien? Hay muchos de los que están aquí que siguen, que viven bajo la apariencia de que todo está bien, de que su vida está bien, de que sus finanzas están bien, de que su vida sentimental está bien, de que sus relaciones están bien, de que su vida espiritual está bien. Y no es así. Hay gente que tiene que decidirse hoy. Hay gente que hoy tiene que tomar la determinación y decir en su corazón: Dios, yo quiero entrar. Yo quiero confiar. Yo quiero esperar en ti. Yo quiero tener la seguridad, Señor, de que tú estarás conmigo. ¿Habrá alguien esta mañana que quiera orar? Quiero invitarle para que se ponga de pie. Vamos a orar y vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial, a nuestro Dios, a nuestro Creador, a nuestro Hacedor, aquel Padre que está dispuesto a bendecirnos, a que ponga en nuestros corazones el deseo de hacer su buena voluntad. Yo quiero decirle algo. Tal vez no lo veamos ahora, pero el texto bíblico dice que en algún momento ese mismo Caleb, se lee la historia, Josué en el capítulo 16, cuando Caleb tenía 85 años, se acercó donde estaba Josué y le dijo: Josué, hay algo que está inconcluso, hay algo que todavía no he podido cerrar. Dios prometió que me iba a heredar una tierra y aún no lo he recibido. 85 años tenía Caleb cuando se acercó donde estaba Josué y le dijo: Josué, permíteme ir a conquistar la tierra que Dios me prometió. 85 años. ¿Cuánto tiempo había pasado? A sus 85 años todavía quería hacerlo. Tenía eso en su corazón. Por eso quiero animarle. No sé cuántos años tiene usted de caminar en el Señor, pero usted tal vez siente que no ha sido suficiente. A que cierre ese ciclo y que diga: Señor, hoy me levanto y conquisto lo que tú tenías para mí. Hoy es el tiempo. Vamos a orar. Eterno Padre, te queremos agradecer, oh Dios, porque eres bueno. Gracias, Señor, porque tú tienes cuidado de cada detalle en nuestras vidas. Señor, nos has dado la victoria, pero ayúdanos a sentirnos más que vencedores, Señor.
Dios, hoy queremos heredar lo que tú has prometido. Queremos vivir bajo la promesa, Señor. Queremos, Señor, en nuestro corazón tener la convicción de que tú estás con nosotros. Señor, en medio de la adversidad, cuando los gigantes se levanten en nuestra vida, Señor, llénanos de confianza. Danos la esperanza de que tú nos darás siempre la victoria, Jesús. De que tú siempre harás lo mejor en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque sabemos que tú nos has hablado. Has hablado a tu pueblo, Señor. Has transmitido con poder tu palabra, Señor, y pon en nuestros corazones el deseo de hacer tu voluntad. Ayúdanos a ser hacedores y no solamente oidores de tu palabra. Danos la convicción, Señor, de que tú estarás con nosotros hasta aquel glorioso momento cuando podremos entrar a aquella tierra que nos prometiste, Señor, y disfrutar de la eternidad contigo. Gracias, Señor, porque en esta hora tú nos has hablado. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, Señor, oramos. Amén. Amén. Puede tomar asiento, por favor.